Había una vieja casa en las afueras de un pequeño pueblo, cubierta de musgo y enredaderas, olvidada por el tiempo. Nadie se atrevía a acercarse a ella, y las pocas personas que lo hacían regresaban aterrorizadas, jurando que algo oscuro habitaba en su interior. Se decía que hace muchos años, una familia entera había desaparecido sin dejar rastro, y desde entonces, la casa permanecía vacía. Aquella noche, sin embargo, todo cambiaría. Eran cerca de las 10 de la noche cuando Ana y sus dos amigos, Carlos y Laura, decidieron aventurarse a la casa. Impulsados por la curiosidad y por las historias de fantasmas que habían escuchado durante toda su vida, querían comprobar si los rumores eran ciertos. Equipados con linternas y grabadoras, comenzaron su viaje hacia la misteriosa casa. El viento soplaba con fuerza mientras las nubes cubrían la luna, sumiendo todo en una penumbra que parecía cada vez más espesa conforme se acercaban. Al llegar a la entrada, un viejo portón de madera, oxidado y chirriante, los recibió con un sonido lúgubre que les heló la sangre. Aún así, decidieron entrar. Dentro, el aire era frío y denso. El polvo cubría cada rincón y los muebles viejos estaban desmoronándose. Había un olor a humedad y algo más que no podían identificar, como si la casa misma estuviera podrida. De repente, escucharon un golpe fuerte proveniente del piso superior. Se miraron entre sí, nerviosos, pero decidieron subir. Los escalones crujían bajo sus pies, y el eco de sus pasos resonaba en la oscura casa. Al llegar al segundo piso, las linternas comenzaron a parpadear. En ese instante, Laura gritó. Había visto una figura sombría cruzar rápidamente frente a una de las puertas. Ninguno de ellos podía explicarlo, pero el ambiente se sentía cada vez más pesado. Tal vez deberíamos irnos, sugirió Carlos, pero antes de que pudieran reaccionar, una risa profunda y escalofriante se escuchó a sus espaldas. Se giraron, pero no había nadie. Intentaron calmarse y seguir explorando, creyendo que tal vez alguien más estaba bromeando con ellos. Sin embargo, mientras entraban en una de las habitaciones, la temperatura cayó abruptamente. Carlos se quedó inmóvil, mirando hacia un rincón oscuro. ¿Qué es eso?, murmuró, apuntando con la linterna. En la esquina de la habitación, una silueta oscura emergía lentamente de las sombras, sus ojos brillaban con un resplandor frío y mortal. El pánico se apoderó de los tres. Ana intentó correr hacia la salida, pero la puerta de repente se cerró con un golpe brutal, como si una fuerza invisible la hubiera sellado. La risa resonaba por todas partes, y las paredes parecían moverse, deformándose a su alrededor. Laura comenzó a llorar, gritando que quería salir, pero algo les impedía moverse, como si el miedo los hubiera paralizado. Finalmente, Ana se armó de valor y empezó a golpear la puerta con todas sus fuerzas, intentando romper el cierre invisible que los mantenía atrapados. De repente, la puerta se abrió de golpe, y los tres salieron corriendo de la casa, sin mirar atrás. Al cruzar el umbral, el viento se detuvo, y el silencio regresó a la casa, como si nada hubiera pasado. Corrieron hasta que sus pulmones ardieron, deteniéndose solo cuando llegaron a la carretera principal. Jadeantes y en shock, ninguno podía creer lo que había sucedido. Pero cuando Ana miró hacia atrás, vio algo que nunca olvidaría. En una de las ventanas de la casa, la figura oscura los observaba, sonriendo con malicia, como si los estuviera invitando a volver. A partir de esa noche, ninguno de ellos volvió a mencionar lo ocurrido. Pero todos sabían que en esa casa, algo malévolo vivía. Y seguiría esperando a la próxima víctima que decidiera entrar.